Queridos hermanos, seguimos con las parábolas de Jesús en este ciclo A y en este año queríamos darle esta nota más bien conservando el sentido primitivo de cuando Jesús pronuncia las parábolas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el ámbito propio donde se produce la revelación, es decir, Dios que inspira a los agiógrafos, los escritores sagrados, para que nos revelen lo que Él desea que nosotros conozcamos, como dice el mismo Evangelio, para nuestra salvación. Lo que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura no es principalmente para matemática, astrología, física, química, sino que la inerrancia, es decir, todo lo que dice la palabra de Dios es verdadero, está centrado en nuestra salvación, lo que nosotros tenemos que saber. Y lo primero, como decía el catecismo antiguo de las 99 preguntas, es que tenemos que conocer a Dios. ¿Para qué estamos en el mundo? Para amar y para conocer y para servir a Dios. Ahora tenemos muchas estrategias pedagógicas y no sé si sabemos tanta doctrina como antes. Antes eran las 99 preguntas, pero por lo menos sabían algo. ¿Solamente basta el saber? No, basta la prudencia. Necesitamos la prudencia. Lo que escuchábamos en la primera lectura, ¿no? Este rey, el rey sabio, no pide ni riqueza, ni oro, ni triunfar sobre los enemigos, sino que pide prudencia y sabiduría. Y entonces el Señor le da prudencia y sabiduría. La prudencia es ordenar los medios al fin. Y nosotros entonces, en nuestra vida, tenemos que tener presente el fin. Por eso la palabra de Dios, de lo primero que nos habla, es del fin de nuestra vida. ¿Para qué tenemos que ser religiosos? ¿Para qué tengo que ir a misa? ¿Por qué tengo que ir a cumplir los mandamientos? Son todas preguntas que de una o de otro aspecto se refieren a la finalidad de la fe. Y en estas tres parábolas de hoy, nosotros lo primero que tenemos que pensar es que Dios nos ofrece su revelación, nos ofrece su palabra, la comunión con su vida divina, con libertad. Nosotros somos libres. Por eso, en las tres parábolas de hoy vemos que hay varios caminos para que nosotros encontremos nuestro lugar en el reino de los cielos. Hay una expresión aquí en el primer ejemplo: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo, un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría. Apotes jarás en griego, apotes jarás, lleno de alegría. Eso, por cómo está redactado, se entiende también en el caso de la perla y se entiende también en el caso de la pesca. Es decir, el hombre encontrando el tesoro, el segundo encontrando la perla y el otro en los pescados, encuentran alegría, encuentran sentido a su vida. Y eso es lo que es el don de sabiduría desde la tradición bíblico-teológica. El don de sabiduría no es saber mucho, conocer muchos idiomas, saber palabras difíciles, conocer muchas disciplinas, sino que el don de sabiduría es darle sal a la vida. Sapere viene del verbo salar en latín. Entonces, el sabio es el que le encuentra sentido a su vida. Fíjense, rapidísimamente, el primer caso, el hombre no estaba buscando un tesoro. El hombre estaba paseando por un terreno y se encuentra con un tesoro. El tesoro sale al encuentro de él. ¿Y qué hace? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nos llevamos el tesoro si no nos vemos. Él no, él lo vuelve a poner en donde está, se deshace de todo lo que tiene, porque el tesoro le da sentido a lo que va a hacer, se deshace de todo lo que tiene y legítimamente compra el campo. El de la perla es un buscador y un conocedor. No es que se encuentra, sino que él se dedica a eso, se dedica a buscar el sentido de la vida. En la homilía que pongo en el blog que tengo, empiezo con la reflexión esta, de que mucha gente se declara agnóstica o atea, pero tiene nostalgia de la fe. Hay mucha gente que dice, ¿cómo me gustaría creer? Hay
española que yo leía mucho allá, catalana, mejor dicho, porque es muy catalanista, se llama Pilar Rahola, acá la han traído varias veces, ha aparecido en varios lugares, y ella muchas veces cuando culturalmente atacan la Iglesia Católica, ella es atea, pero defiende, porque dice, yo veo a la gente católica, conoce mucha gente, el marido también es católico, y dice, yo veo que la fe hace mucho bien, que la fe produce mucha solidaridad. ¿Cómo me gustaría creer?, dice cada tanto. Y a veces los católicos nos dicen cualquier cosa, nos callamos la boca. Esta que no es católica aprovecha una columna en un diario importante de España como es La Vanguardia para defender muchas veces las posturas que nosotros no defendemos. No digo para que hagamos defensa, para que hagamos apología de la fe. Lo digo para poner un ejemplo de alguien que alto y claro da su testimonio. Yo no creo, pero cómo me gustaría creer. Entonces, el que cultiva perlas es un conocedor, un buscador, y cuando encuentra el tesoro de la perla que vale la pena, motivado por eso, también suponiendo el test Harás lleno de alegría, vende todo lo que tiene y compra la perla. Y después en la vida hay de todo un poco. Está el que se encuentra con, está el que buscando, y está el que vive en el día a día y se conforma con lo que hay. Y entonces el reino de los cielos se parece también a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en la canasta y tiran lo malo. Se conforman con el tesoro para ellos es reconocer en el día a día la presencia de Dios, lo que necesitan para la vida y continuar el camino. En estas parábolas, de alguna manera, están en el tesoro, en la perla y en los peces, están de alguna manera retratados el camino de todo. Pero, ¿cuál es el mensaje siguiente? El primer mensaje es cuando uno le encuentra sentido a la vida, se pone contento. Y el segundo mensaje es que cuando nosotros le encontramos sentido a las cosas, somos capaces de renunciar. Renunciar por renunciar es difícil, salvo que alguno sea masoquista. Entonces, la fe cristiana a veces implica renunciar, porque a veces dar testimonio, los primeros que por ahí no nos van a entender son los de casa, como ya veníamos meditando en domingos anteriores. Los compañeros del trabajo por ahí se van a burlar de nosotros. En el mundo, de golpe, era la cristiandad y ahora la cristiandad es minoría. Y cualquier cosa que uno diga suena a recalcitrante, suena a medieval, ¿o no? Y peor todavía, a veces cuando un sacerdote o algún obispo se atreve a levantar la voz, a asomarse en la tribuna mediática, siempre te aparece alguno que muy seguro de sí mismo, muy complacido, muy encantado de conocerse, te dice, ¿y la pederastia? Como si no fuésemos frágiles, hermanos, como si no fuésemos frágiles todos. Entonces, lo que nos hace valientes, lo que nos hace capaces de renunciar, lo que nos hace corajudos en la vida es que le encontramos el sentido. Nosotros le encontramos sentido a la fe o por cualquier riesgo nos metemos abajo de la cama. ¿Tiene sentido la fe? ¿Nos produce alegría la fe? Porque vemos que la renuncia por la renuncia, si no hay un sentido más pleno, Cristo no quiere que los discípulos ayunen por ayunar. Dice, tus discípulos no ayunan y los de los fariseos sí. Y dice Jesús, el ayuno es para estar cerca de Dios. Mientras el novio está, no hay que ayunar después. Entonces, si yo ayuno, si yo me sacrifico, no me sacrifico por el ayuno o por el sacrificio en sí, sino que eso me va a ayudar a estar más cerca de Dios, y si de verdad estoy más cerca de Dios, voy a ser capaz de estar más cerca del que lo necesita, inclusive renunciando a mí mismo, como nos enseña Jesús, que el que quiera ganar la vida, la ha de perder. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos anime. Igual estoy bastante controlado porque todavía no son 10 minutos, pero vamos a cortar acá porque si no la homilía se va por las ramas. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a entender esta palabra del Señor, a descubrir el secreto. Estamos en el campo de la Iglesia. A veces
El campo de la iglesia tiene dificultades porque los pastores no somos tal vez lo que tendríamos que ser, porque a veces los hermanos y compañeros del camino no son lo que tendrían que ser, pero en este campo de la iglesia hay un tesoro, el tesoro de la comunión y de la unión con Dios, que tenemos que saber descubrir para nosotros también, após tes jarás, llenos de alegría, testimoniar que vale la pena nuestra vida. Que así sea.